Hola Nahuel, hola Federico, ¿cómo están? Bueno, ante todo, quería agradecerles por el tiempo que nos están brindando y también por el tiempo que se prestaron para hacer el artículo para la revista Enclave. El día de hoy nos acompaña Federico Putaro y Nahuel Sosa. Federico es abogado de la Universidad de Buenos Aires, está maestrando en Economía Política en el Instituto Flaxo, es docente de Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Avellaneda. También es docente de Estado y Derecho en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es miembro de Genera. Nahuel Sosa es licenciado y profesor de Sociología, es asesor experto en análisis social de la Jefatura de Gabinete de la Nación, es integrante de Agenda Argentina, coordinador de Genera y miembro del Observatorio de Seguridad y del equipo de investigación de gobernabilidad, constitucionalismo y derechos humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Primero escribir en el dossier, en la revista de la Fundación Meridiana y después por esta entrevista. La verdad que con Nahuel venimos siguiendo muy de cerca la agenda que están proponiendo de debates sobre el mundo y las relaciones internacionales y nos parece que son un espacio muy atractivo en este momento para repensar el orden global. Así que cuando nos llegó la invitación nos sumamos con mucho entusiasmo a poder aportar algo desde temas que nosotros trabajamos. Les agradecemos. Ante todo, quisiera pedirles, antes de comenzar con las preguntas, que nos hablen acerca de Genera. Genera es un centro de pensamiento y formación que nuclea principalmente a jóvenes profesionales y la idea del espacio es poder, por un lado, comprender algunos fenómenos que entendemos que son emergentes o que han marcado el pulso de los últimos 2 décadas, por algún ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de los feminismos, de la ecología política, hablábamos de la economía popular, hablamos de las juventudes, y a su vez trata de poder animarse a producir algunas categorías para entender fenómenos que son inéditos. Entonces, básicamente es un espacio de reflexión y de acción en el cual tratamos a través de equipos interdisciplinarios de poder, por un lado, investigar sobre temáticas de coyuntura, por el otro poder producir, o poder plantear ideas para entender algunos de estos conflictos, a su vez visibilizar a una nueva generación de profesionales que viene trabajando en distintas áreas, y también intervenir con una voz pública en los distintos debates políticos y académicos que se van dando en nuestras sociedades. En el artículo que ustedes escribieron, por cierto, tengo que mencionar, es muy interesante, hacen ustedes un breve recorrido histórico desde la crisis del 30 y el modelo socioeconómico que subsiguió y que posteriormente fue reemplazado. En base a eso, quisiera iniciar la entrevista preguntando, en el contexto presente, ¿con qué fortalezas y debilidades se encuentra la Argentina y el mundo frente a la crisis del coronavirus en comparación a otras crisis, como la del 29, la de los 70, 2001 o 2008? Bueno, siempre es bueno tener presente que en todas las crisis y en otras pandemias que hubo, como fue la peste bubónica en su momento, como fue la peste amarilla en la Argentina, o la sífilis cuando fue la conquista de América, junto con otras catástrofes o crisis, como mencionabas vos, como uno podría decir la Primera o Segunda Guerra Mundial, son momentos de transición en las historias, ¿sí? Esto quiere decir que es un momento en el cual las sociedades de alguna manera se paran frente a un espejo y visibiliza, es como una foto de lo que está pasando en la sociedad en ese momento, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que se visibiliza cuáles son los valores que predominan en una sociedad, cuáles son los valores manifiestos, cuáles son los valores latentes, qué tipo de desigualdades son las que están predominando, y por lo tanto las sociedades nunca vuelven a ser las mismas después de este tipo de crisis. Eh, Siempre son una transición, y como toda transición supone una disputa, es decir, supone un conflicto por cuál es la salida de esa crisis, y por lo tanto de esas crisis puede haber distintas estrategias, ¿no? Uno podría decir, bueno, en la crisis del 29 una de las posibles salidas fue el estado de bienestar, en otras crisis las estrategias fueron mayor el nivel de concentración de las élites y de la riqueza. En el caso del 2001 en nuestro país, la crisis
supuso una nueva agenda, y apareció la agenda de los derechos humanos, y apareció la agenda del rol de los movimientos sociales. Entonces quiero decir, con cada crisis va a haber una agenda en disputa. Me parece que esta crisis lo encuentra a nivel global en una situación de mucha debilidad, porque básicamente se han acelerado los tiempos en las últimas décadas, y el sistema que hoy predomina, que es básicamente lo que solemos llamar el capitalismo financiero, como modo de producción principal, muchas veces expresado en los neoliberalismos, que tienen una dimensión económica, es decir, está claro que es un proyecto económico, una forma de organizar la vida material de las poblaciones, pero que también es un proyecto cultural. Esto quiere decir, no solamente hemos visto cómo crecía y si se sustituía un capitalismo industrial por un capitalismo financiero, sino que a su vez vimos distintas estrategias culturales en las cuales se construye una sociedad de hiperconsumidores, se construye una sociedad donde la rentabilidad pasaba a estar en el centro de la escena, donde aparecían conceptos como meritocracia, donde aparecían naturalizar las desigualdades. Entonces lo encuentra este virus, llega en un momento de muchísima concentración de la riqueza, según Oxfam, más del 80% de la riqueza concentrada en el 1%, en un momento en el cual como crisis, como especie, estamos en una situación crítica, producto de la relación que se ha construido entre los hombres y las mujeres con el medio ambiente y la naturaleza, llegado al punto donde la destrucción de los ecosistemas, el monocultivo, la deforestación, la invasión de hábitat salvajes, hábitat virgen, va alterando y va construyendo eso que comúnmente llamamos como especismo, es decir, una especie, en este caso la especie humana, que va devorando otras especies, y en las cuales pareciera que la posibilidad a futuro es cada vez un mundo más sumergido en determinadas, en una geopolítica del caos, sumergido en una cantidad de catástrofes naturales obviamente también de las propias guerras y las propias disputas por los recursos. Dicho esto, digo, me parece que cae en ese momento, pero bueno, también eso es una oportunidad, porque también de alguna manera la crisis permite visibilizar los límites que tiene el modelo actual, permite visibilizar algunas de las desigualdades, aparece con fuerza las desigualdades de género y cómo se reproducen al interior de las tareas domésticas, por ejemplo, y la cuarentena ha visibilizado. Aparece también la desigualdad en términos de cuando se viraliza el hashtag te cuida el Estado, no el mercado. No es casualidad, es decir, hay una discusión sobre el rol del Estado y el rol de lo público que venía siendo fuertemente denostada y que hoy por hoy aparece con ciertos consensos sociales. Entonces, en ese sentido, si partimos, como decía anteriormente, de que la crisis es una transición, que la crisis, por lo tanto, hay una disputa, me parece que si bien no se encuentra en un momento de debilidad, por esto que te caracterizaba antes, porque el sistema que hoy hegemoniza es un sistema muy, muy frágil para lo que tiene que ver con un proyecto colectivo. Sin embargo, uno podría decir que también la fortaleza es que si se va tomando conciencia, si crecen agendas que vuelven a poner a la vida en el centro del debate y no a la rentabilidad, y donde empiezan a crecer, algunos se revalorizan los paradigmas del cuidado, aparece la idea del impuesto a la fortuna, aparece la idea de las reformas tributarias, aparece la discusión sobre la desigualdad como alguna de las discusiones principales. Bueno, podemos pensar que capaz que la salida a estas crisis sea una salida con más igualdad y más derecho. Había un teórico que se llamaba Frederick Jameson, que decía: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y tenía razón, o sea, todos consumimos Netflix, consumimos HBO, tenemos miles de películas que nos dicen que se puede acabar la humanidad, porque van a venir invasiones intergalácticas, porque va a haber catástrofes. Sin embargo, no hay ninguna que nos diga que se puede vivir de otro modo que no sea el capitalismo. Entonces, ahí aparecen ciertas ideas postcapitalistas en algunos casos, obviamente todavía difusas, y sí me parece lo que crece con fuerza es el rechazo a este tipo de capitalismo. Eso ha pasado desde el Papa Francisco, por Angela Merkel, hasta Tomás Piketty, hasta el Pepe Mujica, quiero decir, una variedad de identidades
y trayectorias políticas diversas que cuestionan este modelo de vida. Yo creo que cada una de esas crisis hay que pensarlas en su contexto, y quizá me interesa más referirme a las últimas dos que ahí se mencionan como para poder hacer un paralelismo con la situación actual. La crisis del 2001 es la crisis del agotamiento de la valorización financiera, y, y la crisis del 2008 es una crisis que nos termina impactando a nosotros por el lado de la desaceleración del comercio internacional, algo que entre el 2003 y el 2008 había sido un puntapié o un pilar, un lugar en el cual asentar las bases del modelo kirchnerista, por decirlo de algún modo, ¿no? De ese modelo de crecimiento rápido, exagerado, con tasas del 8%, del 7%, y desarrollo industrial con inclusión social. Eh, Me parece que la crisis que actualmente atravesamos es una crisis muy distinta a esa del 2001 en términos de las capacidades relativas de la Argentina para poder reponerse de eso. Piensen que en ese momento existía un plafón de gobiernos populares o progresistas que apostaban por el mercado interno, entre los cuales la Argentina podía constituir eh, conversaciones o relaciones más estables con la región que tuvieran su correlato en términos de la asociación comercial, o del intercambio comercial entre esos países. Eh, También creo que la Argentina tenía una posición de fortaleza en ese momento frente a los mercados internacionales de crédito, eh, que hoy no es tal, o quizá hoy lo sea en función de cambios en el propio Fondo Monetario Internacional, que parecieran ser provechosos para la Argentina. Pero fundamentalmente creo que en ese momento lo que proyecta fuertemente a la Argentina son los precios internacionales de los productos primarios, particularmente de la soja y otros alimentos, sin por esto caer en la idea esta del viento de cola, ¿no? Porque si uno mira la evolución de los precios de las materias primas, en realidad deberían haber sido mucho más ventajosas para otros países de la región que se especializan en otras materias primas que tuvieron un mayor crecimiento de su precio internacional. Sin embargo, la Argentina, con menor crecimiento de los productos a los cuales se dedica a exportar, logró traducir eso en mayores tasas de crecimiento y mejoras en los indicadores sociales, con lo cual es un conjunto de políticas que se llevan adelante en ese momento, pero que tienen un sustento en esto que Bresser Pereira llama la gobernancia, ¿no? Como capacidad política como capacidad financiera, económico-financiera de poder desarrollar las políticas. Y que esa gobernancia eh, le permitió a la Argentina contraponer ese modelo de la convertibilidad, o el saldo, el resultado de la crisis de la convertibilidad en el 2001, y traducirla en un momento de ofensiva, eh, pensándolo desde la óptica, ¿no?, de las clases trabajadoras, en un momento de ampliación del mercado interno y demás. Una situación que dista por completo de la situación de hoy. Sí creo quizá, o tiendo a pensar, que una de esas fortalezas puede ser el, el acumulado de un aprendizaje histórico por parte de la sociedad argentina. Eh, Tiendo a creer que, o quiero creer, mejor dicho, más que tiendo a creer, quiero creer, me ilusiona creer que esos 4 años de intento de restauración neoliberal sirvieron para refrescar algunos conceptos en la sociedad argentina, y que pueden ser una ventana de oportunidad para poder fijar un sendero de largo plazo, ¿no? Decir, bueno, aquí es donde queremos estar, estos son los pilares sobre los cuales vamos a construir ese camino, ¿no?, en términos de
industria sí o industria no, Estado interventor o Estado interventor no, relaciones o afianzamiento de las relaciones con la región sí o no. Digo, tiendo a creer que, que esos 4 años de intento de restauración neoliberal sirvieron o pueden llegar a servir o generan condiciones de oportunidad para, para, para establecer consensos de largo plazo. Leyendo detenidamente el artículo, ustedes plantean la necesidad de que prime un actor sobre todos los demás en el presente contexto. Este es el Estado, y lo escriben 3 veces enfáticamente. Si bien evalúan ustedes que ni el modelo keynesiano ni el liberal, que podríamos decir está desfalleciendo ahora mismo, es el modelo que potencialmente podría sobrevenir. Díganos, ¿qué características o qué tipo de modelo socioeconómico estatista podría o debería surgir? Bueno, ahí digo, me parece que es clave pensar que no se va a retornar a un estado keynesiano como pudo haber a principios del siglo XX. Eso no quiere decir que uno recupere lo mejor de las tradiciones distributivas. Sí, sin duda, se puede reconstruir un estado social, ¿sí? Un estado social plebeyo, sensible, que tenga el cuidado como centro. Entonces, la salida de esta crisis tiene que ser con más Estado. Me parece que esa es como una premisa que hay que tener. La segunda, referido a qué tipo de Estado, bueno, digo, tiene que ser un Estado que sea capaz de dar cuenta de estas nuevas demandas sociales que han aparecido, ¿no? Por ejemplo, si el feminismo irrumpe, tiene que ser un Estado feminista, y un Estado feminista tiene que ser un Estado que desde su gestión pública, desde su administración y desde todas las institucionalidades y racionalidad que tenga el Estado, esté atravesado por una perspectiva de género. Si partimos de la base que otro de las ideas es poder garantizar un acceso a igualdad de oportunidades, que es algo, la meritocracia que plantea el neoliberalismo, es una estafa, es una ilusión porque no llega quien se esfuerza más, sino llega quien está en una mejor posición previa, ¿sí? Por un patrimonio, por distintos motivos. Entonces, una meritocracia es justa si vos tenés un Estado que iguala oportunidades, es decir, si todos partimos de la misma base. Entonces me parece que en esta idea de decir, bueno, los consensos sobre el Estado. En el caso de Argentina empezó a haber un consenso sobre el sistema de salud pública, un consenso sobre el sistema científico, el rol de la ciencia en los gobiernos, la importancia que es que un gobierno se rodee de equipos interdisciplinarios científicos. Recordemos que la ciencia había sido denostada y estábamos presenciando una fuga de cerebros. Me parece que ahí aparece, y también algo que marcamos en la nota, que es importante que la sociedad se apropie del Estado, ¿sí? Esto quiere decir diluir un poco esa frontera entre sociedad civil y Estado, ¿sí? Porque si no, pareciera que el Estado es algo externo, es algo exógeno a la vida social, y eso no genera una apropiación, mientras el mercado lo naturalizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, me parece que hay algo de pensar como sociedad cómo podemos discutir el Estado en términos de que se apropien la mayor cantidad de sectores sociales sobre cómo debería ser ese Estado. Creo que un poco la respuesta se parece a la anterior. Yo no sé si necesariamente es un modelo socioeconómico estatista, si le pondría este adjetivo de forma ya eh, anclada, cerrada de una vez y para siempre, pero sí estoy convencido que otras formas de articulación entre lo público y lo privado, por lo menos de las que conocemos en las últimas décadas en Latinoamérica, eh, tienen que surgir. Necesariamente de esta crisis se sale con el Estado, porque hoy está siendo el único actor capaz de ordenar el conjunto de las relaciones sociales, no solo las relaciones de producción, el conjunto de las relaciones eh, sociales. Creo que además existen iniciativas como la del IFE, que al Estado le permite conocer mejor cómo se distribuye esa población sin derechos laborales o que se encuentra con relaciones de producción que son precarias, con monotributos bajos y demás, el registro de trabajadores de la economía popular y otras iniciativas
que al Estado lo dotan, creo yo, de mayores capacidades para poder pensar quizá en clave eh, del mejor espíritu planificador del siglo XX, la forma en la cual se salga de esas crisis. No sé si necesariamente eh, vamos camino a esos planes económicos de reconstrucción de economías de posguerra, pero me parece una buena forma de pensar el rol que el Estado podría cumplir en la reconstrucción eh, económica después del coronavirus. En eso que preguntaban antes, con esta idea de post-coronavirus, donde eh, las economías del mundo van a estar eh, repensando cómo vuelven a reactivarse. Hoy lo que vemos es que la recesión se ha expandido y se ha viralizado tanto como el virus. Eh, por lo tanto, va a ser necesario repensar eh, el crecimiento económico y históricamente cuando vemos cómo se planifica el crecimiento económico, lo que vemos es al Estado asumiendo un rol central. No vemos que eso se dé de forma espontánea a través de esta idea que sostiene el liberalismo, de creer que aunque los empresarios no se pongan de acuerdo, tienen forma de medir al mercado para entonces saber dónde tienen que poner su producción, dónde tienen que invertir el excedente, y por tanto va a ser racional la forma de asignar los recursos. En realidad lo que vemos es que el capitalismo es una gran anarquía en ese sentido, donde no existe coordinación entre, entre los empresarios, salvo cuando logran hacerlo para establecer posiciones oligopólicas. Por lo tanto, deja de ser un mercado de competencia perfecta en los términos en los que el liberalismo cree que se tienen que desenvolver. Entonces, insisto con esto, la recesión se ha vuelto global, la recesión se ha vuelto viral. Una vez que eso pueda sobrepasarse, va a ser necesario planificar el crecimiento económico, y es el Estado el actor que tiene, que ostenta el ejercicio de una racionalidad capaz de hacerlo. En el título ustedes marcan que hay una frontera en disputa. Esta frontera es entre el Estado nacional y el mercado, entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y el capitalismo financiero. ¿Sobre qué sobrevendría esta frontera? Cuando hablábamos de fronteras, lo que queríamos referirnos es que estamos hablando de esta idea de que aparece la desglobalización como forma de volver, de retornar cada uno de los estados. Digo, la globalización hoy está en crisis, digo, está sufriendo una muerte simbólica, por lo menos podríamos decir, como globalización como una de las grandes aglutinadoras que hubo en los últimos tiempos. Hoy empieza a estar en crisis, y entonces esa crisis supone esta idea de, bueno, retornar al hogar, ¿no? Retornar al Estado, retornar a las fronteras para adentro. Obviamente que hay fronteras que van a ser más reales y otras que no. La propia dinámica del capitalismo, más allá de que pueda haber discursos muy nacionalistas, hacen que los países tengan que estar permanentemente en conexión. Pero sí lo que queríamos marcar es que vuelve a haber una discusión sobre las fronteras, ¿sí? La realidad es que frente al COVID, cada país se encerró en sí mismo, ¿sí? La realidad es que, por ejemplo, en América Latina no hubo instancias regionales para poder hacer un plan regional, por ejemplo, para enfrentar al COVID. Brasil hizo su política, Argentina hizo su política, Chile hizo su política. Yo lo veo con mucha angustia. Es decir, yo creo que hubiera sido muy saludable que exista una instancia, UNASUR, Mercosur, la instancia que uno quiera, y haber podido dar una política regional como respuesta hacia el COVID. Sin embargo, no pasó. Y tampoco pasó en Europa. Entonces, lo que nos habla es que frente a una crisis mundial, los países tuvieron respuestas nacionales. Incluso, bueno, Estados Unidos se va ahora a la Organización Mundial de la Salud, entonces hay una reconfiguración de las fronteras. No sabemos a ciencia cierta cómo va a derivar. Lo que sí podemos decir es que hay una reconfiguración. Creo que el Estado de Derecho como concepto implica en sí mismo el establecimiento de esa barrera, ¿no? La idea de esta de ponerle límites al Estado
pensada en el apogeo del liberalismo como forma de frenar la voracidad y la arbitrariedad del príncipe, en realidad lo que hace naturalmente es fijar ese límite de hasta dónde puede avanzar el Estado y hasta dónde lo que avanza es, sea el sistema social o sea el sistema económico, el subsistema social o el subsistema económico. Y lo que vemos en este momento es que es un, un proceso en el cual esa frontera está en constante discusión. Me parece que ese rol protagónico que recupera el Estado, legitimado como única racionalidad posible para reencauzar el conjunto de las relaciones sociales, principalmente las relaciones económicas, implica necesariamente que ese Estado vuelva a ocupar un terreno que durante los años de ese pensamiento hegemónico y neoliberal el Estado había perdido. Bueno, quisiera ir cerrando la entrevista haciendo una pregunta específica para cada uno. Primero para Federico. Eh, Mira, teniendo en cuenta que hablamos un poco del escenario internacional y nacional, quisiera saber cómo es la frontera entre el estado de opinión, me refiero a un gobierno que busque la democracia plebiscitaria, saltándose las reglas de juego, y el estado de derecho en la arena latinoamericana post-coronavirus. Me parece que el momento en el cual estamos obliga a repensar el Estado de Derecho. Yo no sé si esa es la mejor forma de repensarlo, pero sin duda que el Estado de Derecho tiene que repensarse. ¿Por qué? Porque el Estado de Derecho se sustenta sobre el principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de legalidad? El principio de legalidad implica que nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a poder hacer todo aquello que no se nos esté expresamente prohibido, mientras que el Estado, como reverso de este principio, solo va a poder hacer aquello que tiene expresamente permitido, ¿no? Son como dos caras de un mismo principio. Nosotros podemos hacer lo que querramos, salvo que exista una ley emitida por el Parlamento que nos impida realizar determinada conducta, llevar adelante un determinado curso de conducta. Ahora el Estado, para poder hacerlo, va a tener que tener una ley que lo habilite. Esto está pensado en el plano que decía antes, como forma de frenar la arbitrariedad del príncipe. Tenía un profundo sentido para la burguesía que quería establecer relaciones comerciales estables y además que para hacerlo tenía que invertir y por lo tanto tener cierta previsión respecto del riesgo que asumía, ¿no? Esta idea de el riesgo como el legitimador de la retribución del capitalista, del burgués, tenía un profundo sentido en ese momento. Y lo tuvo durante otros momentos de la historia, qué sé yo, lo tuvo para la Europa que salió del totalitarismo y que se repensó en esa clave liberal, en el mejor sentido de la palabra en este caso, ¿no? Imbuido por ideas también de la Escuela de Friburgo, entre otras. Ahora, sin duda que eso se presenta como incapaz para pensar qué pasa cuando nuestras libertades no son atacadas por el Estado y por lo tanto el derecho viene a ponerle un límite para garantizar nuestras libertades, sino que, como vivimos hoy, la única posibilidad de que nuestras libertades se realicen, pensando al concepto de libertad desde una óptica que la emparenta y la acerca mucho más a la idea de la igualdad, pensando en la libertad como para poder gozar de determinados derechos que me hacen ser libre, como el derecho a la vida, tengo además que poder tener resueltas un conjunto de cosas, tengo que tener resueltas un conjunto de necesidades. Ahora, ¿qué pasa cuando mis libertades, para ser garantizadas, necesitan que el Estado pueda actuar? Necesitan que el Estado tenga mayores facultades para poder actuar. Bueno, ahí lo que nos pasa y lo que nos damos cuenta es que el derecho administrativo hace agua por todos lados. Es un derecho administrativo que está pensado para otra cosa. Es un derecho que está pensado para que el Estado, antes de hacer algo, tenga que justificar por completo todo lo que el Estado tiene que hacer,
¿Por qué? Porque lo que se piensa es que del otro lado lo que hay es una libertad que está siendo coartada. No sé si la solución a eso es el estado de opinión, no lo estoy diciendo. Tiendo más bien a creer que es un proceso dialéctico donde si puede aparecer, digo, las propias condiciones de posibilidad para discursos como el del estado de opinión eh, son las falencias del Estado de Derecho, o por lo menos las limitaciones que hoy plantea. Creo que lo que es necesario es robustecer y repensar desde otra perspectiva el Estado de Derecho. En eso me parece que hay aportes muy interesantes. Un teórico argentino muy importante con el que tengo el gusto de compartir cátedra en las facultades sociales de Estado y Derecho, Enrique del Percio, siempre plantea esta idea de que entre las tres banderas de la Revolución Francesa, la igualdad, la libertad y la fraternidad, la filosofía política occidental se la pasó discutiendo entre los partidarios de dos de estas tres banderas, entre los partidarios de la igualdad y los partidarios de la libertad, olvidando y dejando en el olvido a la tercera bandera, que es la de la fraternidad, como forma de repensar la igualdad y como forma de repensar la libertad. Y me parece que desarrollos filosóficos de este estilo, si bien son o pueden parecer muy abstractos, nos invitan a hacer un ejercicio de repensar los presupuestos del Estado y los presupuestos del derecho para pensarlos en otra clave. Y que estos contextos son contextos en los cuales tienden a emerger discursos nuevos, porque los discursos que había hasta el momento se muestran como insuficientes para dar respuestas. Entonces, creo que estamos en un momento de ebullición de nuevos discursos, que en el medio nos vamos a encontrar con viejos discursos maquillados, como siempre, pero que también, separando la paja del trigo, vamos a poder encontrar nuevas respuestas. Perfecto. Nahuel, ahora para vos. Vos mencionás, o ustedes mencionan en el artículo, la alianza que se produjo entre la clase trabajadora y la burguesía industrializada en la segunda posguerra. Quisiera preguntarte, también por un actor que tiene la habilidad anfíbica de estar en ambos lados de la frontera, el intelectual. Precisamente te pregunto, ¿cuál es el papel que jugaron los intelectuales, académicos, profesores, entre otros, en las crisis socioeconómicas y cuál es el rol que pueden y deben jugar ahora mismo? A veces los intelectuales han tenido un rol protagónico y otras veces un rol periférico, ¿sí? Cuando mejor han tenido un rol protagónico, me parece, fue cuando los intelectuales se animaron más que a reproducir teorías, a producir, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se animaron a equivocarse. Yo parto de la base de que el intelectual es una persona que tiene un saber técnico, científico, académico, que trata de a partir de ese saber comprender un tiempo histórico, proponer categorías para entender ese tiempo histórico y sobre todo esa reflexión en función de accionar en ese tiempo histórico, ¿sí? O sea, reflexiona para accionar. Por el contrario, me parece cuando los intelectuales han caído en ciertos lugares comunes de descripción, de diagnóstico, han hecho pocos aportes, ¿sí? A mí, por ejemplo, cuando veía Sopa de Jugán, que es un compilado de reflexiones intelectuales europeas, más que nada, bueno, me preocupó un poco esto, porque veía muchos intelectuales de renombre europeo que lo que hacían era... La crisis parecía más que era una oportunidad para reafirmar sus teorías previas que para animarse a discutir con sus propias teorías y producir nuevas teorías, ¿sí? Por ejemplo, el caso de Agamben con la normalidad y excepcionalidad, el caso de Byung-Chul Han con la idea de permanentemente del panóptico digital, y la verdad que todo en un sentido muy descriptivo. Entonces yo creo que había una persona que se llama Leon Rosisner, que falleció, que decía, si los pueblos no luchan, la filosofía no piensa. Yo creo que a veces los pueblos luchan y que a la filosofía le cuesta captar esas luchas. Entonces, si recuperamos la idea de Gramsci, el intelectual orgánico, si el intelectual es aquel que construye hegemonías, si el intelectual es aquel que pone en crisis lo que tiene que ser puesto en crisis, bueno, me parece que lo que debería hacer el campo intelectual en este momento es pensar la nueva normalidad, es pensar cuáles son las próximas agendas públicas de acá a los próximos 15, 20 años. Más que describir y hacer diagnóstico, es animarse a pensar al futuro.
creo que ahí puede haber un aporte muy interesante, sin dudas, porque creo que hay una idea de que el futuro no es lo inesperado, el futuro no es la incertidumbre como plantea el neoliberalismo. El futuro es un derecho colectivo, es una construcción colectiva. Entonces el futuro es hombres y mujeres pensando cómo quieren que sea ese futuro. Y creo que el mayor aporte que hoy se puede hacer desde el campo de las ideas es justamente pensar cómo se sale con ese nuevo estado, cómo es esa nueva normalidad, porque de lo contrario lo que va a pasar es que se va a reproducir categorías que ya no van a servir para explicar fenómenos inéditos y no van a servir para explicar una humanidad que cambie. Entonces me parece que el rol de los intelectuales básicamente en este momento tiene que ser un rol muy activo, tiene que ser un rol que tiene que ser una incitación a la incomodidad y a incomodarse, y tiene que ser un rol que permita de alguna manera proponer 10, 15 ideas fuerzas que luego se transformen en políticas públicas y dar esa discusión con la sociedad. No me queda más que agradecerles a ambos de nuevo por su tiempo, por hacer un espacio en su agenda y espero poder volvernos a encontrar en una próxima ocasión. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo y estaremos en contacto.